Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano profeta Randy Matos de este lado. Y este es el maná de cada día. Y en este día vengo a hablar no con cualquier mujer, sino con una mujer estéril que anhela tener un hijo, pero se le ha complicado. Y para eso quiero leer un texto bíblico que se encuentra en 1 Samuel 1:19. Dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Wow, yo creo que en este día Jehová se va a acordar de ti. Cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, podemos entender algo, y es que todas las mujeres del Antiguo Testamento que tenían de Dios propósito eran estériles. Porque tú seas estéril no significa que en ti no hay de Dios propósito. Claro que sí. Posiblemente después que tú veas este video, el propósito de Dios en tu vida se va a materializar. Y lo que tú estás clamando por mucho tiempo en tu vientre va a empezar a fluir. Dice la Biblia que en el principio, cuando Eva pecó, entonces en ese momento del pecado, Dios dijo que la mujer iba a parir con dolor. Ahora, todas las mujeres del Antiguo Testamento eran estériles. Podemos ver a Abraham. Abraham tenía su esposa Sara, y Sara tenía dos condiciones: era estéril y era de edad avanzada. Porque tenía esta condición no significa que Dios no estaba con ella. Había un propósito de Dios divino en la vida de esta mujer. Dice en el principio que Dios iba a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, dando a entender que Sara era estéril. En el momento que Sara fue estéril, pensaba que no había solución. Y la Biblia dice que cuando Sara concibió el hijo, dice que Sara empezó a llorar. ¿Por qué Sara lloró? Porque tenía mucho tiempo estando llorando por querer un hijo, pero el cielo no le había contestado esa promesa que había delante de Dios. Ahora, cuando Isaac nació, dice que le pusieron por nombre Isaac, que significa risa. Ahora, Rebeca, cuando Isaac creció, no era estéril, pero había propósito de parte de Dios. El momento que Isaac vio a Rebeca, la Biblia dice que pasaron dos cosas impresionantes. Número uno, dice que Rebeca se enamoró de Isaac al instante que lo vio. Y dice el número dos, que Rebeca quedó estéril. My God. Porque cuando Dios hablaba de que iba a bendecir un vientre, Satanás se ponía en el medio de la palabra y del cumplimiento para que tú dudes de lo que Dios habló de ti, para que no se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Y la Biblia dice que Rebeca quedó estéril. Ahora, cuando quedó estéril pasó el tiempo, pero ella con el tiempo pudo tener su hijo. Aleluya. Ahora dice que también Raquel también era estéril. O sea, todas las mujeres de Dios que iban a traer el propósito a la tierra eran estériles. Raquel también era estéril. Mamá de Sansón, estéril. Ana, donde leímos, también era estéril. Que Jehová se acordó de Ana y automáticamente tuvo la petición de Dios en su vida. Y por eso Ana era estéril. Aleluya. Ahora, Elizabeth también dice que era estéril. Pero algo que me impresiona es que María, que iba a traer la gloria de Dios a la tierra, no era estéril. Ahora, ¿por qué María no era estéril? Porque en el principio, cuando Dios hablaba, conversaba con el hombre, no con la mujer. Y cuando Dios hablaba con el hombre, algo me impresiona. Y es que, aleluya, dice la historia que Dios habló con Abraham, Dios habló con Adán, pero cuando Dios hablaba una palabra,
Satanás escuchaba esa palabra y él quería ponerse en el medio para que no se materialice esa palabra de Dios en tu vida. Por eso cuando Dios habló, aleluya, de quién, de Sara, automáticamente quedó estéril. Cuando Dios habló de Rebeca, quedó estéril. Cuando Dios habló, aleluya, de Raquel, quedó estéril. Cuando Dios habló de la mamá de Sansón, quedó estéril. Cuando Dios habló de Ana, quedó estéril. Cuando Dios habló de ti, también quedaste estéril, aleluya. Y tú piensas como que no hay solución. Ahora dice la Biblia en Isaías 7:14, dice, aleluya, y nacerá de una virgen y se llamará Emmanuel, significa Dios con nosotros, aleluya. Y dice que cuando Satanás escuchó esta palabra, él se sentó a esperar la palabra que Dios habló, será de una virgen. Pero había un problema, tú que estás ahí, y es que Satanás no sabía, aleluya, quién era la virgen. Satanás pensaba como en el principio Dios le iba a hablar primero al hombre y después iba a encontrar la virgen, pero no fue así, porque la Biblia dice que en un momento dice que el ángel descendió primero donde Elizabeth, aleluya, donde Zacarías, perdón, dice que estuvo el hijo Elizabeth llamado Juan. Cuando descendió el ángel donde María, la Biblia dice algo muy impresionante, y es que María estaba haciendo algo, y cuando llegó el ángel, dijo el ángel: María, hallate gracia delante de Dios. Yo creo que tú que estás en este día, hallate gracia delante de Dios, y en los próximos días tú vas a tener tu hijo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice el ángel: María, en la gracia que tú tienes de parte de Dios, ¿sabe qué? Y es que nacerá un hijo y se llamará Jesús. Dice que él salvará al mundo entero. Y preguntó María: ok, ¿y cuándo será esto? Dije que en el principio, cuando Dios hablaba, Satanás escuchaba, y tardaba hasta 400 años para cumplirse la promesa de parte de Dios. Y dice María: ¿y cuándo será esto? Y dice el ángel: ahora mismo será, María, dando a entender que María recibió la palabra de Dios y también el cumplimiento. Por eso Satanás no pudo esterilizar a María. ¿Por qué? Porque Dios le dio la palabra a María y también el cumplimiento. Yo creo que en este día, tú que estás ahí, tendrás la palabra de parte del cielo y también el cumplimiento, mujer que estás ahí. Porque tú estés estéril no significa que Dios no te va a premiar. Cuando una mujer va a estar con su esposo íntimamente, para tú poder tener un hijo tiene que tener 46 cromosomas, aleluya, según el estudio. Ahora María recibió su cromosoma y preguntó, aleluya, para yo poder parir tengo que tener otro 23. ¿Dónde están los otros cromosomas que me hacen falta? Y Dios dijo: ay, María, yo quiero que tú pongas tu cromosoma, que del resto me encargo yo. Porque Dios se encarga del resto. Él quiere que tú pongas un poquito de fe, aleluya, para que tú puedas parir, y Dios se va a encargar del resto en tu casa, en tu vida y tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como estas mujeres que estaban en la Biblia, que eran estéril, pero había de Dios propósito en su vida. Si tú estás estéril, no te sientas mal por eso, porque en tu vida hay propósito divino del cielo. Y creo que antes que se acabe el año 2025, tu vientre se va a mover, aleluya, pero es de un hijo que vas a parir. Prepárate, porque en los próximos días, creo por la fe de Dios, que hay promesa cumplida en tu vida y en tu casa. Y ese esposo que está llorando porque quiere un hijo, que se preparen, porque en los próximos días Jehová te va a sorprender. Recuerda, si eres estéril no significa que Dios no tiene contigo propósito. Claro que sí. Lo que pasa es que en eso que tú estás viviendo, Dios está permitiendo para que tú aprendas a depender de Él. Así que pon en Dios tus planes y tu vientre, y te aseguro que será fructífero en el nombre de Jesús. Padre, oro por esta gente que está ahí, estas mujeres que van a ver este video, Espíritu Santo de Dios. Yo profetizo que cuando lo vean, aleluya, tú te acuerdes de ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Empiecen a tener su hijo profético, Padre, en el nombre de Jesús. Y que lo que tú hablaste se cumpla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si tú eres
estéril y vas a ver este video, yo quiero que tú lo compartas con otra estéril más. Compártelo en tu WhatsApp, en tu Instagram, tu Facebook y en TikTok. Y sígueme en mi canal de YouTube, Profeta Randy Matos, y será de bendición para tu vida. Dios te bendiga y recuerda, aunque eres estéril, el propósito que Dios tiene contigo es más grande que tu esterilidad. Dios te bendiga.